Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta número 21. ¿Permaneció el hombre en aquel estado original en que Dios lo creó al principio? Respuesta. Nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, transgredieron el mandamiento de Dios al comer del fruto prohibido mediante la tentación de Satanás, por lo cual cayeron del estado de inocencia en que fueron creados. Pregunta número 22. ¿Cayó toda la raza humana en aquella primera transgresión? Respuesta. Puesto que el pacto fue hecho con Adán como persona pública, no solo para sí mismo, sino para su posteridad, toda la raza humana que desciende de él por generación ordinaria pecó en él, y cayó con él en aquella primera transgresión. Pregunta número 23. ¿A qué estado introdujo la caída a la raza humana? Respuesta. La caída introdujo a la raza humana a un estado de pecado y miseria. Pregunta número 24. ¿Qué es el pecado? Respuesta. El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. Pregunta número 25. ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? Respuesta. La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de aquella justicia en la que Adán fue creado y la corrupción de su naturaleza, por todo lo cual el hombre está totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno, y totalmente inclinado a todo mal, y esto de manera continua, lo cual es comúnmente llamado pecado original, del cual proceden todas las transgresiones que se cometen. Pregunta número 26. ¿Cómo se transmite el pecado original de nuestros primeros padres a toda su posteridad? Respuesta. El pecado original se transmite desde nuestros primeros padres a su posteridad por generación natural, de tal modo que todos los que proceden de ellos de aquella manera son concebidos y nacidos en pecado. Pregunta número 27. ¿Qué miseria trajo la caída sobre la humanidad? Respuesta. La caída trajo sobre la humanidad la pérdida de la comunión con Dios, el descontento y maldición de Dios, de manera que por naturaleza somos hijos de ira, esclavos de Satanás, y justamente sujetos a todos los castigos de este mundo y el venidero. Pregunta número 28. ¿Cuáles son los castigos del pecado en este mundo? Respuesta. Los castigos del pecado en este mundo son ya sea internos, como la ceguera de la mente, el sentimiento de reprobación, los fuertes engaños, la dureza de corazón, el horror
en la conciencia y los afectos viles o externos, como la maldición de Dios sobre las criaturas por culpa nuestra, y todos los demás males que nos acometen en nuestros cuerpos, nombres, estados, relaciones y ocupaciones, junto con la muerte misma. Pregunta número 29. ¿Cuáles son los castigos por el pecado en el mundo venidero? Respuesta. Los castigos por el pecado en el mundo venidero son la eterna separación de la presencia consoladora de Dios y los más dolorosos e interminables tormentos en el cuerpo y el alma en el infierno para siempre. Pregunta número 30. ¿Deja Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y de miseria? Respuesta. Dios no deja a todos los hombres perecer en el estado de pecado y de miseria, en el que cayeron al violar el primer pacto, comúnmente llamado el pacto de obras, sino que de su puro amor y misericordia rescata a sus elegidos de aquel estado y los traslada a un estado de salvación mediante el segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia. Pregunta número 31. ¿Con quién fue hecho el pacto de gracia? Respuesta. El pacto de gracia fue hecho con Cristo como el segundo Adán y en él todos los elegidos como su simiente. Pregunta número 32. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto? Respuesta. La gracia de Dios en el segundo pacto se manifiesta en que Dios provee y ofrece gratuitamente a los pecadores un mediador, y por medio de él vida y salvación, y requiriendo fe como condición para que ellos se interesen en él. Promete y da su Espíritu Santo a todos sus elegidos, para obrar aquella fe en ellos con todas las demás gracias salvíficas, y para capacitarlos para toda santa obediencia, como la evidencia de la verdad de su fe y su gratitud a Dios, y como la manera que Él ha establecido para salvación. Pregunta número 33. ¿Fue el pacto de gracia administrado siempre del mismo modo? Respuesta. El pacto de gracia no siempre fue administrado del mismo modo, sino que sus administraciones en el Antiguo Testamento fueron diferentes a las del Nuevo Testamento. Pregunta número 34. ¿Cómo fue administrado el pacto de gracia en el Antiguo Testamento? Respuesta. En el Antiguo Testamento, el pacto de gracia fue administrado mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, la Pascua y otros tipos y ordenanzas, los cuales prefiguraban al Cristo que había de venir, y para aquel tiempo fueron suficientes para edificar a los elegidos en la fe en el Mesías prometido, mediante quien ellos tenían en ese entonces plena remisión de pecado y eterna salvación.
Pregunta número 35. ¿Cómo es administrado el pacto de gracia en el Nuevo Testamento? Respuesta. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo, la sustancia, se manifestó, el mismo pacto de gracia fue y debe aún administrarse en la predicación de la palabra y en la administración de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, en los cuales se ofrece con mayor plenitud, evidencia y eficacia la gracia y la salvación a todas las naciones. Pregunta número 36. ¿Quién es el mediador del pacto de gracia? Respuesta. El único mediador en el pacto de gracia es el Señor Jesucristo, quien siendo el eterno Hijo de Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, se hizo hombre en la plenitud del tiempo, y así era y continúa siendo Dios y hombre, en dos naturalezas completamente distintas y una sola persona para siempre. Pregunta número 37. ¿Cómo Cristo, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre? Respuesta. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando para sí mismo un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, y nacido de ella, pero sin pecado. Pregunta número 38. ¿Por qué era necesario que el mediador debía ser Dios? Respuesta. Era necesario que el mediador debía ser Dios para que él pudiera sostener y conservar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte. Dar mérito y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, y satisfacer la justicia de Dios, procurar su favor, comprarse un pueblo especial, darles su espíritu, conquistar a todos sus enemigos y llevar a su pueblo a la salvación eterna. Pregunta número 39. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese ser hombre? Respuesta. Era necesario que el mediador fuese hombre para que pudiera asumir nuestra naturaleza, rendir obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, identificarse con nuestras debilidades para que recibamos la adopción de hijos y tener el consuelo y acceso con confianza al trono de gracia. Bueno, queridos hermanos, esta es la segunda parte del Catecismo Mayor de Westminster, desde la pregunta 21 a la pregunta 39. Próximo episodio seguimos con la pregunta 40 en adelante. Te invito a suscribirte a mi canal, a compartir este material en audio, que espero sea de bendición para todos ustedes. Así que Dios, queridos hermanos, les bendiga y nos vemos hasta la próxima.